Tengan un buen día, mi nombre es Daniel Eliseo Pulgua Ramos, soy estudiante de la Universidad Nacional de El Salvador, de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, de la licenciatura en Informática Educativa. La tarea es el laboratorio 4, de la asignatura Las Tecnologías de la Información y las Necesidades Educativas Especiales 2. Mi tutor es la ingeniera Mirna Lorena Blanco de Magaña, del ciclo 2 del año 2022. El contenido o lo que vamos a aclarar o tratar de que entiendan es la planificación de la intervención, que está en la unidad 4 y es el tema en sí en general, que lo desglosaremos con diferentes, digamos, lo vamos a desglosar con diferentes subtemas que podemos encontrar ahí. Y entonces la planificación de la intervención es el tema que veremos en esta unidad 4 y continuaremos con los subtemas a continuación. Introducción USAC. En este tema podemos ver algunas definiciones o que nos está mostrando aquí, que el tipo de comunicación que puede usar una persona con una discapacidad y cómo podemos conocer o en qué aspecto se conoce qué tipo de comunicación ella está usando y cómo nosotros podemos ayudarle a entender cómo es la mejor manera que puede usar o qué tipo de herramientas digitales e informáticas puede usar. Podemos ver qué es la comunicación alternativa. La comunicación alternativa dice que se refiere más al lenguaje, como podemos ver aquí. Cuando hablamos de lenguaje ya nos entendemos y podemos decir que muchos países hablan diferentes lenguajes. Podemos hablar inglés, puede ser chino, japonés y muchos lenguajes que se hablan en el mundo. Y cuando estamos hablando de comunicación alternativa, también una persona que tiene una cierta discapacidad, que podríamos decir que no puede hablar, ella necesita un lenguaje para poder comunicarse. Podemos mencionar una persona que es sordo y que es al mismo tiempo mudo. Esa persona necesita un tipo de lenguaje para poder comunicarse con la demás familia o con los profesores, con los compañeros. Si es estudiante, entonces la comunicación alternativa se refiere que está ocupando otro tipo de lenguaje para poder comunicarse con las demás personas a su alrededor y que le puedan entender qué es lo que quiere dar a conocer o qué conceptos él o qué palabras quiere que le entiendan, y él está usando o está alternando o está ocupando otro puesto o ese lenguaje que él ha aprendido y es el que nosotros tratamos de entender. Pero en general la comunicación alternativa se refiere más al lenguaje o a qué tipo de lenguaje la persona con una discapacidad que no puede hablar está usando y está tratando de entender. Y la comunicación aumentativa se refiere al habla, ya no es el lenguaje, porque el lenguaje es el tipo de comunicación o en qué manera aquí es el habla. Alguna persona que le cuesta hablar dice que la comunicación aumentativa desarrolla o recupera la capacidad de comunicación en la persona. Generalmente sustituye el habla. Podríamos mencionar una persona que no habla puede usar una herramienta informática para poder comunicarse, ya que existen diferentes herramientas que se pueden usar y que pueden ayudar a estos tipos de personas. Estos tipos de comunicación complementa a la rehabilitación del habla. Dice que existen muchos sistemas de comunicación alternativos con ayuda o sin ayuda, pero esos son los alternativos. Los ayudas se refiere a las herramientas que ocupan. Podríamos mencionar alguna voz que han creado para que pueda comunicarse, como el ejemplo podemos mencionar el software NVDA, que lo veremos a continuación, que el puntero se pone en el programa alguna palabra y comienza a leerlo. Como mencionábamos anteriormente, dice que el NVDA es un software de código abierto que ayuda a personas que tienen deficiencia de visión.
ya que existe, y ayuda ya que se encarga de leer donde se posiciona el puntero. Entonces el programa lo que hace es comenzar a leer o a describir qué tipo de carpeta o qué archivo sobre qué estamos poniendo el puntero, o sobre a qué nos estamos refiriendo. Como podríamos decir que pasáramos el puntero sobre donde está NVDA, las letras, entonces el software comienza a leer y a nombrar qué es lo que estamos tratando de entender. Este es para las personas que les cuesta, tienen falta de visión. Este software pues es de mucha utilidad, y que además pues son software creados para personas con discapacidad, pues, y personas que no tienen discapacidad y lo quieren usar y saber y conocer. También es esencial que se puede descargar, y es lo mejor que es gratuito y es accesible para todas las personas. Todos pueden acceder. Otro ejemplo que nos mencionaba es el Intel Arcade. Fue la herramienta utilizada por Stephen Hawking para poder comunicar sus grandes ideas de la física moderna. Este nos permite simular teclado, predecir palabras, como podemos observar. Este es a través de gestos. Solamente con menear, se puede decir, o una mejilla, las cejas, como podemos ver ahí en la imagen, ya crea una voz realmente que al final se oye como robótica, pero que da a conocer o habla lo que el ser humano con esta discapacidad, discapacidad motriz, que no puede hablar, no puede mover sus manos, pero da a conocer sus ideas. Este software al principio estaba en inglés, pero con el pasar de los tiempos ya fue traducido al español, porque es muy poco conocido, pero es un software que todo tipo de persona con cierta discapacidad y quiere superarse puede usar para poder darse a entender. Entonces, como observamos, estos son los software más conocidos que podemos entender y podemos tener. Y como las definiciones que teníamos anteriormente, pues estos software ayudan a la comunicación alternativa. Entonces estas son las definiciones que tenemos en este momento, que es la comunicación alternativa, es decir, que se refiere más al lenguaje, y la comunicación aumentativa se refiere más al habla, pero que al final el resultado, al unir estas dos tipos de comunicación, al final lo que se busca es que las personas den a conocer y se comuniquen con los demás. Pues, gracias por ver este video, espero que sea entendible, aunque es un poco confuso distinguir la comunicación alternativa y aumentativa, pero lo que buscamos es que lo entendamos un poco y se pueda dar a conocer estos conceptos que generalmente ignoramos, pero que están para ayudarnos a todos. Gracias.